Bendecido del Señor, bendita sea este momento en que estamos unidos en una misma fe, en un mismo sentir que es Cristo Jesús, en un momento especial de este compartir tan grande y tan maravilloso que Dios ha puesto en nuestros corazones, de llevar a ti hasta tu casa y a los que estamos aquí en esta noche, este mensaje poderoso de la palabra del Señor. Lleva por título, ¿tú quieres cambiar? Entrégale tu vida a Cristo. Es la única manera en que puedes cambiar. Lo encontramos en el texto bíblico de Juan, capítulo 8, versículo 36. Notamos nosotros cuán grande y maravillosa es la misericordia de Dios hacia nosotros. Fíjate que Él solamente tenía su unigénito Hijo y Él por amor a nosotros lo envió aquí a la tierra. Es tan grande el amor que a través de ese Hijo, de esa cruz en que Él murió, Él nos perdonó, nos lavó, nos limpió y nos acercó a su presencia. No somos salvos nosotros solo por nuestros pecados, sino que Él no solo nos salvó de los pecados, sino que nos dio la vida eterna. Entonces nosotros solos no podemos hacer nada. Con Cristo todo lo podemos hacer porque Él va a estar siempre de nuestro lado. También nos salvó ¿de qué? De las influencias negativas, de esos espíritus hermanos que tenían poder sobre nosotros. De eso también nos hizo libres porque Él los avergonzó públicamente y nos dio esa victoria al morir en la cruz, hermano. Entonces nosotros no tenemos que tener sino un corazón bien agradecido con Dios por todas sus bondades. Pero el propósito que Dios, con el cual el Padre lo envió aquí a la tierra, era para que la total liberación estuviera en tu vida y en mi vida. ¿Y de qué liberación estamos hablando? Estamos hablando de la esclavitud del pecado. Porque cuando somos pecadores, estamos esclavos del pecado que estamos disfrutando, que estamos viviendo. Somos esclavos. Y para eso vino Cristo, para quitar toda esta maldición que nosotros teníamos por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y por eso Él empieza en ese tiempo su ministerio. ¿Por dónde empieza? Por donde Él nació, en su ministerio terrenal allá en Galilea. Él empezó y de ahí incursionó para de verdad hacer un ministerio completo que duró 3 años, hermano. Dios es grande y poderoso, Dios lleno de amor y de misericordia cuando envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Pero yo le digo algo, si usted está dispuesto a cambiar, porque tiene que haber una disposición en el corazón. Si yo no estoy dispuesta a cambiar, nunca voy a cambiar. Pero si usted está dispuesto, usted lo puede hacer. Porque la disposición ya está en su corazón. La decisión ya está en su corazón, hermano. Y porque también tiene el deseo de hacerlo. Cuando usted tiene un deseo de algo, usted hace lo que sea para complacerse en el deseo. De igual manera, cuando usted desea ser salvo, usted hace lo que sea para alcanzar esa salvación tan grande que te fue dada como un regalo gratuito de parte de Dios a tu vida. Cuando hablamos de entregar nuestra vida a Cristo Jesús, como dice aquí, tenemos que ser conscientes de la decisión que vamos a tomar, porque no es cualquier decisión, tiene que ser una decisión para siempre. No que hoy sí y mañana no. Yo cuando le entrego mi vida al Señor tengo que saber que es una decisión radical para mí, que no la voy a cambiar nunca, ¿verdad? Que siempre voy a caminar del lado del Señor, siempre voy a estar buscando las cosas del Señor y dejando que Él dirija mi vida, dejando que Él tome el control de mi vida y que sea el capitán de nuestra vida. Cuando yo tengo esa decisión tan consciente y tan correcta en mi corazón, entonces yo realmente voy a tener un cambio radical en mi vida y voy a mostrar lo que es entregarle mi vida realmente a Cristo. El primer punto dice, ¿qué es entregar tu vida a Cristo? ¿O qué significa entregar tu vida a Cristo? ¿Qué significa entregar tu vida a Cristo? Efesios 5:2, mira lo que dice. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, entregar. ¿Qué le dice usted esta palabra? Para mí entregar es un término literal. Entregar es ceder algo a una persona. Entregar es ceder algo a una persona. También significa, aquí como dice la Escritura, rendir algo que me había sido entregado. Yo voy a rendir algo que me había sido entregado. Eso significa
entregar. O sea, yo voy a entregarle mi vida a Cristo. ¿Por qué? Porque he tomado una decisión en mi corazón y en mi alma de rendirme delante de Cristo. Esto puede incluir posesiones, metas, trabajo y hasta tu propia vida. Muchas cosas puede incluir esa parte de entregar. Cuando yo entrego, estoy dando algo que yo tengo posesión y lo voy a entregar a otra persona. Yo tengo la posesión de la vida en Cristo Jesús cuando de verdad le entrego mi vida a Cristo Jesús. No es de otra manera. En tu lugar, entregar tu vida a Cristo Jesús, ¿sabes qué significa? Aceptar que Jesús sea tu Señor y el dueño de tu vida, que sea el que dirija tu vida, que sea el que maneje tu vida, que sea el que tenga el control de tu vida. ¿Sabes? Lo que implica que yo tengo la capacidad y la decisión consciente de decirle al Señor, te entrego mi vida, Señor. Aquí está mi vida, tómala, Señor. Haz conmigo lo que tú tengas que hacer. Cuando yo llego a este punto de mi vida, empiezo a ir bajo las enseñanzas y los principios que Él me está dando a través de la Escritura. Y cuando usted está bajo los principios y la enseñanza de la Escritura, usted va a tener una autonomía y usted va a ir buscando la guía siempre del Espíritu Santo de Dios. De otra manera, usted nunca va a buscar la guía del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único que nos va a enseñar, nos va a dirigir y nos va a recordar el mensaje de la voluntad de Dios que se encuentra en este libro que se llama Biblia, que es un libro que nunca pasa de moda, que es un libro universal, porque ahí está la voluntad de Dios, así de sencillo. Ahora, también entregar una renovación de la vida. Yo voy a renovar mi mente, voy a renovar mis emociones, mis sentimientos, mis acciones, yo las voy a renovar. ¿Qué quiere decir renovar? Hacerlas nuevas, hacer los cambios radicales que yo necesito para poder tener una vida entregada al Señor. Dice aquí también que cuando yo le cedo el control de mi vida al Señor, cuando yo le cedo mis derechos, cuando yo le cedo el poder, cuando yo le cedo la dirección de mi vida y todas las cosas, dice aquí, que usted y yo hagamos o expresemos, entonces Dios va a tomar todas las decisiones con nosotros y nos va a ayudar siempre a hacer las mejores cosas en nuestra vida, a hablar de la mejor manera, a tomar la decisión de mejor manera, a actuar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de nuestra vida, porque Él es el que está dirigiendo nuestra vida. Ahora, también yo puedo renunciar a la vida antigua para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y esa vida nueva yo la pongo en las manos de Jesús. ¿Para qué la pongo en las manos de Jesús? Para que Él haga con mi vida conforme Él desee. Yo no sé hasta qué punto has llegado tú cuando le entregaste tu vida a Cristo. Porque a veces le ponemos freno a esa entrega. A veces decimos, sí, yo hice la oración de fe, yo caminé con Jesús, yo recibí muchas cosas maravillosas de Jesús, pero ¿qué te pasó en el camino? ¿Qué pasó? Si cuando uno toma una decisión radical es para siempre. Yo no puedo estar diciendo, hoy soy cristiana y mañana no soy cristiana. Hoy camino con Cristo y mañana no camino con Cristo. Hoy le entregué mi vida a Cristo, pero mañana yo se la quito. No, hermano, entonces no hubo una verdadera conversión, no hubo una verdadera entrega, ahí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque cuando la decisión de entregar la vida a Jesús la hacemos con la autoridad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, entonces nuestra vida va a ser totalmente entregada a Cristo y Él va a tomar las decisiones junto con nosotros para que sean las decisiones correctas en cada una de nuestras vidas. Hermano, entregar tu vida a Cristo es una decisión personal. Nadie te puede obligar, nadie te puede presionar. Tú eres el que decide o la que decides si quieres entregarle tu vida a Cristo o no la quieres entregársela a Él. Pero yo sí te insto en esta noche, hermano, a que hagas un par en tu vida, a que hagas una decisión radical en tu vida, porque la vida con Cristo es una vida plena en nosotros.
es una vida de gozo, de alegría, de paz. Muchas cosas suceden en nuestra vida cuando Cristo está reinando en cada uno de nosotros. Entonces, mi vida va a cambiar en la forma en que vivo, en la forma en que pienso, en las relaciones que yo tengo. Todo eso va a cambiar radicalmente cuando yo le entregue mi vida a Cristo. Cuando yo le diga a Cristo, vea, toma mi vida, Señor. No he hecho nada bueno con mi vida. He desperdiciado el tiempo, Señor, porque me he apartado de ti, pero aquí estoy, Señor, tomando esta decisión porque quiero vivir por siempre para ti. Hermano, mis relaciones con Dios, mis relaciones con el mundo, todas las tengo que poner en las manos de Dios. Jesús mismo, dice la Escritura, que vivió una vida entregada al Padre. Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Yo aquí estoy haciendo la voluntad de mi Padre. O sea, Él se entregó totalmente a su Padre. Y Él vino a hacer la tarea que su Padre le dijo que tenía que cumplir. Dice la Escritura que Él fue obediente hasta la muerte en la cruz. Quiere decir que Él cumplió la tarea a cabalidad. Él no le falló al Padre. Cuando tuvo un poquito en su corazón que dice que sudaba gotas de sangre allá en el Getsemaní, él dijo, si quieres pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Es si quieres, Padre, que yo no sufra en este momento. Pero el Padre no le respondió nada y él entendió que él tenía que llegar hasta el final. En el proceso tenemos altibajos, pero lo importante es que usted le entregue una vida rendida a Cristo. Una vida en que usted diga, wow, qué bueno que pude a tiempo entregarle mi vida a Cristo. Mira de cuántas cosas Dios me ha librado hasta este día. Cuántas cosas Dios ha cambiado en mi vida hasta este día. Hermano, entrégale tu vida a Cristo. Entregar es la mayor bendición que tú y yo podemos tener en este tiempo. Amén. El segundo dice, significa aceptar la libertad que Cristo nos da. Vámonos al libro de Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira, Jesús establece en lo que acabamos de leer una conexión entre, oiga bien, la libertad y su propia persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es el puente para llegar al Padre. No hay otro puente. No son las imágenes, no son los santos, nada de eso te va a llevar al Padre. Lo único que te va a llevar al Padre es una comunión con Cristo, es haber recibido a Cristo en tu corazón, es haberle dado la oportunidad a Cristo de que tome tu vida para que Él vaya haciendo los cambios necesarios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Él nos está diciendo a través de este versículo bíblico que Él es quien ofrece la libertad verdadera. No hay otro que te ofrezca libertad. Sin Cristo no hay libertad. Así de sencillo. Y me gusta este versículo de Juan 6:38. Mira lo que dice. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, está diciendo Jesús, yo hago lo que el Padre me ha indicado. En otras palabras, yo vivo bajo la cobertura de mi Padre. Para ahora ustedes van a vivir sobre la cobertura de toda esta enseñanza bíblica que hay aquí, la que dejó Cristo para cada uno de nosotros. Esto lo dejó para todo el mundo. No es para el que crea que puede, no, es para todo el mundo. Yo vine para hacer la voluntad de mi Padre, sino la voluntad del que me envió, dice aquí. Él no viene a hacer la voluntad de Él mismo, Él vino a hacer la voluntad del que lo envió, que fue su Padre. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra? Vivir
no en nuestra voluntad, sino en la voluntad del Padre, así como Jesús nos da testimonio a través de este versículo bíblico. Pero ¿qué significado podría tener esta palabra? Quien el Hijo libera o exime de responsabilidad quedará liberado y exento de responsabilidad. Esta en otra versión bíblica. Pero es lo mismo que está aquí: en el Hijo libertare será verdaderamente libre. Es lo mismo lo que está diciendo en otra versión bíblica. Pero a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted es verdaderamente libre. Dios lo sacó de toda la esclavitud. Y debido a esta definición que acabamos de dar, que el mismo Jesús fue el que la dijo, considere el contexto completo de lo que está enseñando este versículo bíblico, que dice aquí claramente que hay dos conclusiones de este mismo versículo bíblico que quiero que consideren. Primero, Cristo nos ha liberado de ciertas cosas. Y segundo, Cristo nos ha apartado de ciertas cosas. Cristo nos aparta para ciertas cosas. Entonces, en una nos libera para algunas cosas y en el otro nos libera para ciertas cosas. Son dos cosas que Jesús está haciendo, dos conclusiones que Él ha hecho con nosotros. Nos libera de ciertas cosas y dice la segunda, nos ha liberado para ciertas cosas. Y el otro es para ciertas cosas. Entonces, eso es verdad. Dios nos liberó de ciertas cosas, del pecado, de la inmundicia, todo. ¿Para qué? Para santificarnos, para enseñarnos, para formarnos y para establecernos con Él, siendo nosotros uno con Él, como Él fue uno con su Padre Celestial. Para eso Jesús ha hecho esta transformación en la vida de cada uno de nosotros. Y digo, usted me dirá, pastora, pero eso nunca se va a lograr. Sí se va a lograr poco a poco, en la medida en que usted se meta, en la medida que usted tenga comunión con Dios. Vamos creciendo en el campo espiritual y vamos siendo formados a través de Cristo. Jesús no solo habla de la verdad como un principio libertador. Él dice, yo soy la verdad. Él se declara como la verdad, porque dice aquí la Escritura, si el Hijo os libertare, Él era el Hijo y nos libertó de la maldición cuando Él murió en la cruz. Esta palabra se cumple hasta el día de hoy en nosotros. Jesús se identifica como la fuente de la liberación de cada uno de nosotros. Sin Cristo no hay liberación, así de sencillo. Sin Cristo sigue siendo esclavo y Él nos lo dejó para que fuéramos esclavos. Porque el que vive en el pecado sigue esclavo de su pecado y nunca puede salir si no llega a los pies de Cristo para ser liberado. ¿De qué te ha liberado el Hijo de Dios? Como te dije ahorita, de la esclavitud, del pecado, del cautiverio, porque cuando tú estás en pecado estás en cautiverio, estás cautivo por ese pecado. Estás encerrado en ese pecado. Para que algo o alguien sea liberado, necesita buscar la presencia de Cristo. Necesita tener una relación personal con Cristo. Por eso es importante que nosotros aprendamos esto en este día y que no se nos olvide nunca. Primero, hermanos, debe entender que una persona que está cautiva, una persona que está atada, oiga bien, está atada o encarcelada. Y no me va a decir que usted en el pecado no está atado o está encarcelado en el pecado. Claro que sí. Claro que sí lo estamos, hermanos. Todos nosotros cuando llegamos a Cristo veníamos atados, estábamos encarcelados, que sabe por cuánto tiempo, en un pecado que no podíamos salir, porque tratábamos de salir y no salíamos. Tratábamos de buscar un SOS en el mundo y no lo encontramos. Pero el día que llegamos y pedimos el SOS al cielo, ahí llegó la liberación para ti y para mí. Fue de la única manera. O sea, ¿qué quiere decir una persona cautiva? Es una persona confinada. Es una persona que está ahí atada, enclaustrada. Y eso era lo que éramos nosotros antes de recibir a Cristo Jesús. Es que todos hemos pasado por eso. Pero un día le pusimos un paro y decidimos levantarnos y empezar a caminar con Cristo. Eso éramos todos, tú y yo lo éramos también. No diga que no, hermana. ¿De dónde? Mira de la cantera donde te saqué, dice la Biblia. Mira de cuál pecado Dios nos sacó a nosotros. Y hoy, ¿quiénes somos? Por eso ha sido un trabajo arduo de Dios con nosotros. Él nos ha llevado de la mano para poder salir. La iglesia está llena de personas que desearon reformarse una vez, que desearon cambiar su vida. La iglesia no está llena de santos, está llena de personas que hemos tenido pecados y que Dios nos ha libertado de cada uno de ellos. Dios te da a ti también la oportunidad, no importa cuál sea el tamaño de tu pecado, no importa lo que tú hayas hecho.
Dios viene para liberarte si tú le das la oportunidad. Él lo va a hacer con tu vida. Entonces, antes éramos, hermanos, prisioneros de la esclavitud del pecado. Estábamos bajo de esa prisión que el pecado nos mantenía a nosotros. Pero ahora, hermano, ahora ya nosotros no estamos cautivos. Ya ese impulso del pecado que teníamos ya no está en nosotros, porque Cristo lo cortó, Cristo lo anuló, Cristo acabó con todo eso cuando no se bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí. ¿Sabes? Nosotros teníamos ese instinto de pecado y también teníamos esa influencia del pecado porque nuestra naturaleza es pecaminosa y todos la tenemos y todavía. Estamos con Cristo y a veces cometemos errores, a veces nos equivocamos, pero lo más bonito es que buscamos la presencia de Dios y cambiamos radicalmente nuestra vida. El pecado nos dominaba bastante. Mucho dominaba el pecado de cada uno de nosotros en cada una de nuestras vidas y siempre nos mantenía cautivos. Hoy le doy la gloria a Dios por esa liberación que Dios nos ha hecho hasta este día. Hoy le doy la gloria a Dios por esa bendición tan grande de amarnos con amor eterno y darnos esta libertad que hoy nosotros disfrutamos con Cristo Jesús. En tu vida interior, hermano, dice aquí, antes que tú conocieras a Cristo, el pecado conseguía contigo lo que quería. ¿Sí o no? El pecado hacía con nosotros lo que bien le parecía, hermano. Y esto no significa que tú llevaras una vida desenfrenada, porque no es así. Algunos la llevarían, otros no, dependiendo de la condición espiritual de cada uno. Pero igual, cuando pecábamos, estábamos desenfrenados con el pecado. Pero cuando Cristo nos llamó y acudimos a su llamado, nuestra vida cambió radicalmente. Pero otra cosa quiero decirte. La autoridad principal en tu vida era tu naturaleza pecaminosa. Siempre el pecado terminaba ganando cuando no teníamos a Cristo, hermano, porque el pecado tenía el control de nuestra vida. Nosotros hacíamos lo que el pecado quería. El pecado era el amo de nuestra vida. Pero cuando Cristo vino, Él deshizo todas las obras del maligno y nos dio la libertad que hoy tú y yo disfrutamos con Él. Cuando necesites de algo nuevo en tu vida, de algo que quieras cambiar en tu vida, algo hermoso va a suceder. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque eso mismo me pasó a mí y a muchos. Que un día pasó algo hermoso en nosotros, cuando nosotros tomamos una decisión, cansados de estar abatidos del pecado, de la maldad, de todo lo que tú quieras colocarles. Un día Cristo se apareció en nuestra vida, algo hermoso. Fue el tiempo en que recibiste al Señor como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, que te dio una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva bendición, donde derramó su gracia, su amor, su misericordia. Cuando nos vio abatidos, cansados y muchas veces aniquilados, Él extendió sus manos para levantarnos, Él extendió sus manos para bendecirnos, y Él extendió sus manos y nos atrajo hacia Él, nos abrazó y nos dijo: yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te levanto en el nombre poderoso de Jesús. Qué hermoso, hermano. Jesús ha hecho todo eso en cada una de nuestras vidas. Miren, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pablo lo resume en este versículo bíblico. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando tú y yo nos convertimos en hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi alma, mi ser, porque aquí mora el Espíritu Santo de Dios, como en ti también mora el Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Mira que lo acabamos de leer a través de este versículo bíblico. Entonces estamos obligados a obedecer a la palabra del Señor y no a nuestros deseos pecaminosos, porque ya el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a amonestar cuando nosotros no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. La libertad que ofrece Cristo a nuestra vida va mucho más allá que la libertad física y que la libertad política. La libertad que Cristo nos da es una libertad tan inmensa
espiritual que nos da de regalo una vida eterna. Es por los siglos de los siglos. Es una libertad que si la manejamos conforme a la palabra, esa libertad nunca jamás va a acabar en nuestra vida. Juan rompe las cadenas del pecado y permite que las personas vivan en la plenitud. Mira lo que dice Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús nos deja este versículo bíblico para que usted y yo aprendamos que en Juan 8:34 dice que tenemos que vivir en la plenitud de Cristo, en la bendición que Dios nos dio para no vivir esclavizados hasta el día de hoy en el pecado. Qué bueno que si hoy estás en el pecado, estás escuchando esta palabra, hagas un par en tu vida. Le diga, hasta hoy fui pecador, porque de hoy en adelante mi vida se la entrego a Cristo y Cristo a través de su Espíritu Santo me va a guiar y me va a formar hasta llegar a la estatura de Cristo, que es donde todos tenemos que llegar. No solamente tú, sino todos, hermano. Entonces, la libertad se basa ¿en qué? En la verdad revelada por Dios. Lo que Cristo nos habló es una verdad y ha sido revelada para usted y para mí en este tiempo. ¿Y por quién fue revelada? A través de su Hijo Jesucristo. Para eso le envió, para que Él nos hablara, para que Él nos amonestara, para que Él nos enseñara, para que Él nos hiciera volver de nuestro mal camino. Entonces la libertad que Jesús ofrece se relaciona con la verdad. ¿Dónde encuentra usted la verdad? En este libro que se llama Biblia. Aquí está revelada toda la verdad que Dios quiere que usted y yo aprendemos. Aquellos que se mantienen en la palabra, o sea, todos los que nos mantenemos en la palabra de Jesús, conocemos ya la verdad, porque sabemos qué es lo que Dios nos ha enseñado a través de las Escrituras. Y por eso somos verdaderamente libres, porque la palabra, que es la verdad, nos hace verdaderamente libres. Dice Juan 8:31 y 32. La verdad de Jesús es la que nos libera de la esclavitud. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecemos en la palabra del Señor, la verdad es la que nos va a hacer libres. Porque usted todos los días, cuando lea su devocional, cuando lea la palabra, se va a dar cuenta: miércoles yo era así, andaba así, me portaba así, actuaba así, pero la palabra dice que yo debo portarme de esta manera, hacerlo de esta manera, y así yo voy cambiando mi pensamiento, ¿verdad? Mis emociones, mis sentimientos, mi corazón, y entonces voy a empezar a caminar con la convicción de que esta palabra que está escrita es la que hace rema en mi vida y hace que yo actúe de la manera que Dios quiere que yo actúe. Mire qué hermoso es meterse en el camino del Señor, porque mira cómo Dios a través de esta palabra transforma radicalmente en nuestra vida. La libertad que nos da Cristo no es superficial, la libertad que nos da Cristo no es temporal, sino que es una libertad verdadera y duradera. Es una libertad por siempre, en la medida en que usted camine en esta libertad. ¿Sabe qué nos permite esta libertad? Vivir una vida plena. Una vida llena de la alegría del Señor, de una vida, hermana, de comunión con Dios. Tenemos comunión todos los días. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, mire qué linda esa palabra. No estamos sujetos al yugo de la esclavitud cuando decidimos buscar a Cristo. Y eso era lo que él le decía a los fariseos al principio, que ellos decían: no, nosotros venimos del linaje de Abraham. Y aquí no es por linaje, hermano, aquí es por la palabra, aquí es por la entrega, aquí es por la dedicación, aquí es por la relación que usted tenga con Cristo Jesús. Aquí el linaje no vale. Aquí lo que vale es la palabra de Dios, que cobre vida en tu propia vida. Eso sí es lo que vale para Cristo. Es la obediencia a la palabra, es caminar con la palabra, es la recepción de la gracia de Dios, donde está el perdón, donde está la misericordia, hermano. Es aceptar el regalo de Dios, que fue la gran salvación que Él nos dio a cada uno de nosotros. Es la ayuda divina que nosotros necesitamos para caminar todos los días de nuestra vida. Es que sin Cristo no podemos caminar, hermano. Porque este mundo es tremendo y es convulsivo y la maldad aumenta todos los días, como está escrito en la palabra. Pero cuando yo me agarro de la mano del Señor, cuando yo busco esta palabra del Señor,
esta palabra me va a ayudar, porque no es con mérito propio, no es que porque yo me esforcé, no es porque yo quise cambiar, no, hermano, esto no es por mérito propio, es a través de la fe de Jesucristo. Cuando usted, la fe empiece por el oír y el oír la palabra de Dios, mientras yo escuche más la palabra de Dios, mi vida va a cambiar, porque mi fe va a ir de aumento en aumento a través de ella. Y esa, ¿de qué me habla la palabra? De Jesucristo. ¿De quién voy a tener fe? De Jesucristo, que fue el que lo dio todo por usted y por mí. Jesús le revela la verdadera libertad y dice, se encuentra en la verdad. Y ya como te dije ahorita, la verdad es la palabra de Dios, y también la verdad, Él es la verdad. Él es la verdad. La única verdad perfecta es Cristo Jesús. Dice, yo soy la verdad. Él reconoce que Él es la verdad. Pero ¿dónde está esa verdad? En la palabra de Dios. Esta también es la verdad, porque yo voy a conocer a Cristo a través de esa palabra. Entonces tenemos que actuar como personas libres, no como personas esclavas, porque ya Cristo nos libertó. Si Él se hubiera bajado de la cruz y no hubiera ido a la muerte, estaríamos todavía en nuestros delitos y pecados. Pero Él pagó el precio con su vida para que tú y yo fuéramos hoy libres. Tercero, ¿qué significa un cambio de vida? Significa un cambio de vida en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice, de modo que si alguno. Estamos viendo este versículo. Esto no es para todo el mundo. Él no está obligando a nadie. Él está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo. O sea, de modo que si alguno decidió un día recibir a Cristo, buscar a Cristo y caminar con Cristo, lo dice claramente, nueva criatura es. Si tú quieres ser nueva criatura, tienes que haber buscado a Cristo. Y cuando tú buscas a Cristo, todas las cosas van a cambiar en tu vida. Hermano, si yo no cambio, no va a pasar nada en mi vida. Usted se va a dar cuenta cuando una persona es un verdadero cristiano o no. Su testimonio de vida habla de quién es usted. Porque las palabras tienen que ir de acuerdo con mis acciones. Pero a veces hablamos palabras y predicamos y nuestra vida es totalmente contrario a todo lo que predicamos. Mi testimonio tiene que ir caminando conforme a la palabra que yo voy predicando. Entonces el testimonio de vida me va a hablar a mí y al mundo entero si yo he cambiado o no he cambiado. Por eso dice la palabra, deja que otros testifiquen de ti. Deja que otros digan quién eres tú en Cristo Jesús. Porque nosotros creemos que ya somos todo y que no la sabemos todo. Pero no es verdad, no es verdad. Poco a poco vamos creciendo y nos vamos afirmando en Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo te ha liberado? ¿Por qué? Porque Él quiere aumentar tu capacidad de amor, tu capacidad de entrega, tu capacidad de aceptar a los demás, tu capacidad de aceptar a los demás, tu capacidad de experimentar paz en tu vida personal, tu capacidad para poder disfrutar la vida que Dios te ha dado. Por eso Cristo te ha dado este cambio de vida, te ha ayudado a que alcances este cambio de vida, y todavía lo que nos falta, porque caminando con el Señor todavía, como te dije ahorita, tenemos algunos resbaloncitos, a veces hacemos cosas que no debemos hacer, pero qué bueno que llegamos a esa presencia de Dios, y Él es tan bueno y tan misericordioso, que Él vuelve nuevamente y nos perdona y nos ayuda a salir adelante. Entonces, ¿para qué nos permite toda esta capacidad que nos da a nosotros para sentir estas cosas bonitas en nuestro corazón? Porque Él quiere que tengas una relación personal con tu Padre Celestial, que tú puedas decirle, papito Dios, aquí estoy en este día. Así como te comunicabas con tu padre, no sé si tú lo hacías, con todo el amor llegabas donde tu padre y le comentabas todas tus circunstancias, ¿cuánto más con el Padre Celestial, hermano? Esto no va a suceder si tú no eres libre, pero si tú eres libre sí va a suceder esa comunión perfecta con el Padre Celestial, hermano. No puedes tener una relación vibrante, una relación viva y amorosa con Dios, ni con nadie más, hermano, si usted se aferra a la culpa
que venía cargando anteriormente y a la vergüenza de tu pasado. Hermano, a Dios no le importa quién fuiste tú en el pasado. A Dios le interesa quién eres tú hoy delante de Él. Te repito, a Dios no le importa lo que tú fuiste en el pasado. A Dios le interesa lo que tú eres a partir de hoy con Él, de cómo vas a caminar a partir de hoy, de qué relación vas a tener con Él a partir de hoy. Eso es lo que a Dios le interesa. La vergüenza de tu pasado, Dios ya lo pasó por alto, ya ni se acuerda desde el día en que tú te arrepentiste, porque en Isaías 43:25 le dice: nunca más me acordaré de tus transgresiones. Ten la plena seguridad que Dios no se acuerda de lo que tú hiciste antes, el día que recibiste, le diste la oportunidad a Cristo de entregarle tu vida y caminar con Él a partir de ese momento. Mira lo que dijo Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Cristo, ¿qué nos dio, hermano? Una vida de abundancia. ¿Quién es el ladrón? El enemigo que viene a robarte la paz, el gozo, la alegría, porque tú le permites que lo haga. Pero si usted está firme con el Señor, el enemigo no se atreve ni siquiera a tocarte, porque Él conoce quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Así que yo te hizo en esta noche, yo te animo en esta noche a que te levantes en fe, a que camines de pasos maravillosos de fe, porque la esencia de la libertad que tenemos hoy en día fue regalo de Cristo Jesús a nuestra vida. Fue un regalo, una dádiva de Dios para cada uno de nosotros. Y Dios desea esa comunión verdadera con el Padre. Dios desea que tú le hables, que tú te la acerques con un corazón hermoso delante de la presencia de Él, porque Él quiere una relación cercana contigo. ¿Por qué te apartas de Dios? ¿Por qué buscas otras voces y no la voz de Dios? Si Dios te está llamando con cuerdas de amor para que llegues a su presencia. Y la única manera de que esto suceda es mediante la liberación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. A quien el Hijo libertare, que no se te olvide nunca, ese será libre. Ese será libertado por Cristo Jesús. El cambio llega a nuestra vida cuando Dios maneja nuestra vida. Si tú sigues manejando tu vida, no ha habido ningún cambio. Si tú sigues tomando tus propias decisiones, no ha habido ningún cambio. Cuando Él tiene el control total de tu vida, entonces sabrás tú mismo que tú tienes una comunión con el Padre. De otra manera, hermano, no existe en la Biblia otro concepto diferente. Cuando dejamos nuestra vida pasada atrás, cuando ya decimos, bueno, hoy tengo una nueva vida, hoy estoy convencida más que nunca que Dios ha hecho un trabajo maravilloso conmigo. Cuando creemos que la muerte y la resurrección de Jesús es una realidad. Ese es el fundamento de nuestra fe, hermano. Y ahí nos afirmamos todos los días. Cuando reconocemos que el pago que tú y yo no pudimos hacer, Cristo lo pagó en su totalidad. Nosotros no tenemos deuda ya con Dios porque Cristo ya la pagó. Hermano, mira hasta dónde llegó ese amor de Cristo por nosotros. Porque Él quería tener una familia con Él. Cuando decidimos buscar a Cristo, ya pertenecemos a la familia de Dios. Y este cambio, ¿qué implica en nosotros? Una transformación interna. Es de adentro hacia afuera. O sea, yo voy a botar el escombro que tenía por años adentro del pecado, de la vergüenza, de la culpa, de la maldad, de la iniquidad. Todo eso lo he hecho fuera de mi vida y quedo libre de todas esas maldiciones para estar una nueva vida con Cristo Jesús en libertad, porque para eso es que nos llamó Cristo Jesús. ¿Sabe? Cuando tú empiezas a vivir bajo los principios y los valores cristianos, tú has cambiado tu vida. Pero cuando estás con los valores y los principios del mundo, tú no has cambiado todavía. Por eso vale la pena cambiar para Cristo. Mateo 9:9, mira lo que dice. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Figúrate, él le robaba a la gente con los tributos. Imagínate. Y cuando Jesús pasó y lo llamó, inmediatamente dejó toda esa maldad que estaba haciendo ahí con toda la gente pobre y empezó a caminar con Jesús. ¿Se da cuenta que Jesús es el único que transforma vida con una sola palabra? Transforma la vida de todo aquel que desea ser transformado, de todo aquel que quiere tener un cambio radical en su vida como lo tuvo con Mateo.
Aquí Mateo fue un hombre que engañaba a la gente con el cobro de los impuestos y se quedaba con plata además de los impuestos. Y él ese día entendió y aceptó el llamado de Cristo y su vida cambió radicalmente. ¿Sabes? En una vida que no tenía ni esperanza, pero Dios lo hizo. ¿Te acuerdan cuando Saqueo dijo, le pago cuatriplicado todo lo que yo le robé a toda esta gente, pero entra en mi casa, Señor? Él lo invitó. Una vida que Dios cambió radicalmente también. No creas que porque tú seas pecador, Dios no puede cambiar tu vida radicalmente. Sí, la puede cambiar. No importa el tamaño del pecado, no importa la cantidad de pecado. Lo que importa es que tú te rindas a Cristo y reconozcas que necesitas el perdón de Él. Entonces Él, a través de tu Hijo Jesucristo, te va a libertar como tú te mereces. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, todo cambia. Todo, pero es todo lo que va a cambiar en nuestra vida. Nos libera, nos restaura, nos cambia nuestra mente, nuestra manera de pensar, hermano. Sana todas las heridas con las que venimos nosotros a la presencia del Señor. Él lo hace todo nuevo. ¿Y sabe qué? Él dice, nos da un nuevo comienzo. Usted va a comenzar de nuevo en una vida nueva con Cristo Jesús, pero la decisión es suya. Dios está a la espera. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo estaré en él, cenaré con él y él conmigo. Dios está esperando que tú de verdad lo llames y le digas, Señor, te entrego mi vida. Ven conmigo, Señor. Lléname de tu amor, de tu presencia. ¿Sabes? Solamente cuando creamos de todo corazón esta palabra que estamos enseñando en esta noche, de que Jesús es el único camino, la única verdad, entonces tú podrás ser totalmente libre, podrás ser totalmente cambiado para la gloria del Señor. Él siempre nos da esperanza. Por eso es mejor vivir de esperanza contra esperanza, hermana, porque Jesús siempre nos está regalando esa esperanza. Porque Jesús también, ¿sabes qué? Es para siempre. Él no se va a perder. Nunca se va a perder, siempre está sentado a la diestra del Padre. Él va a estar ahí intercediendo ante el Padre Celestial por nosotros, pero jamás, jamás dejes de creer. El que dejó de creer perdió, hermano. Pues el Señor siempre será la luz en tu camino. Él siempre va a alumbrar tu caminar diario. Que te quede claro en esta noche, tú nunca vas a andar en oscuridad, porque Él será nuestra luz. Él nos alumbrará nuestra vida, hermano. Y te voy a decir algo que quiero que escribas en la tabla de tu corazón. Solo Él te puede ayudar a cambiar tu vida, no es más nadie. Solo Jesús. Busca a Jesús. Es tiempo de buscar a Jesús. Y hoy te digo, siempre hay una salida en cada proceso de tu vida. Siempre la hay, y es en el nombre de Jesús. Porque es el único nombre que es sobre todo nombre. Es Jesús el único que te va a dar la salida de cada proceso de tu vida. Mira lo que dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo, Él no hace acepción de persona, será salvo. ¿Tú quieres ser salvo? Empieza desde hoy a invocar el nombre del Señor, para que esa salvación la tengas ahí. Usted se recuerda del pecado de Adán y Eva en el paraíso, que se escondieron, porque se avergonzaron, porque lo que habían hecho era apartarse de la presencia del Señor, y ellos vieron que se había obstaculizado ante Dios, estaban escondiendo, habían puesto obstáculos para que Él no los pudiera ver, pero aún así Jesús no necesitaba verlo. Jesús lo estaba llamando y ya sabía lo que ellos habían hecho, porque usted sabe que Dios lo sabe todo. Y cuando Jesús viene a la presencia de Él, a la presencia tuya, a la presencia mía, dice la Escritura que Él nos libera y ya no tenemos que escondernos. Jesús quería liberarlo, pero ni aún así se arrepintieron. Se echaron la culpa el uno del otro. Pero menos mal que nosotros siempre nos arrepentimos delante de Dios, y por eso es que Dios nos ayuda. Mira lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿qué permite esto? Construir en nosotros una relación íntima con Dios para que sin temor y sin preocupación podamos estar delante de la presencia del Señor. Este es un versículo que es clave.
para nuestra relación íntima con el Señor. Estar de cerca con el Señor, estar completamente en el centro de la relación con Cristo Jesús. Hermano, Cristo es la alternativa, no hay otra alternativa. Sin Cristo, hermano, no vamos a alcanzar absolutamente nada en nuestra vida. ¿Sabes? En nuestra relación y nuestra actitud mental tiene que estar centrada en agradar solo a Dios, en vivir solo para Dios. Eso te identifica con un cambio que has tenido radical en tu vida. Eso te identifica como un verdadero hijo de Dios, hermano. Y eso te va a dar la fuerza para vencer cualquier tentación que se pueda presentar en su vida, porque no estamos exentos de tener todas tentaciones. Lo importante es no caer en la tentación, que es muy diferente, porque todos somos tentados. Jesús fue tentado, pero Jesús no cayó en la tentación. Ese es el mayor ejemplo que tenemos nosotros, que podemos ser tentados, pero no caemos en la tentación. Ese es el tremendo testimonio que Jesús nos dejó a ti y a mí para este tiempo, para que vivamos conforme a lo que Él nos ha enseñado. Y si esto de verdad lo estamos aplicando, quiere decir que tu vida ha cambiado. Eres otra persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces confía con todo tu corazón en esta palabra y experimentarás las grandes cosas que tu vida te va a presentar. Hermano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche y por compartir este precioso mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga abundantemente. Amén.